eso es lo que hoy le quiero hablar acerca del ser infalible. ¿Qué es algo infalible? ¿Quién es alguien infalible? ¿Qué es lo infalible que Dios nos ha dado? Sabe que estamos rodeados de gente que cree que no se equivoca. Hay gente que se cree infalible en los ministerios. Hay personas que se creen infalibles en la familia. Creen que no pueden equivocarse, que son inequívocos. Repito, que son inequívocos, que no se pueden equivocar. Y cuando dicen algo así es y así debe de ser, y nadie tiene que replicar nada porque así es como él o como ella lo dice, que no se pueden equivocar. Hay personas que prefieren hacer un puñado de mentiras con tal de no caer o no quedar al descubierto de algo, porque se creen personas infalibles. Infalible le dicen al Papa. Creen que el Papa no se puede equivocar. Un Papa está prohibido que se equivoque. Ante los ojos del hombre, una persona de ese nivel, de esa envergadura, no se equivoca. A los ojos del ser humano, si pasa por cierto lugar, hay que hacerle el saludo, ¿sí o no? Hay que hacerle el saludo y hay que besarle la mano. Dice, él es el Santo Padre, ¿sí o no? Ese es el Santo Papa. Como la iglesia, porque mire, no voy a hablar de ese tema, pero como la iglesia, muchas veces personas no pueden aceptar el concepto de paternidad espiritual en los ministerios, pero bien acepta el que está afuera, el mundano, el impío, el católico romano acepta al Papa como padre. Dice, él es el Papa, ¿sí o no? Y no el Papa porque faltó el acento. Para ellos es el padre de la fe. Para ellos es el padre de ellos, de su generación, de su religión. Ese es el padre. Mire cómo, que es más fácil para ellos aceptarlo a él como Papa, pero ese no es el mensaje. Hablo de lo que se cree de un tipo de hombre como ese. Una persona como ese es alguien infalible, alguien que no se equivoca, alguien que no puede errar, que no puede fallar. Pero sabemos nosotros como iglesia que no somos infalibles, que usted puede equivocarse, que yo puedo equivocarme. Los pastores nos equivocamos. No hay ningún pastor perfecto, no hay ningún líder perfecto. Si hay una iglesia perfecta y usted decide mudarse a esa iglesia se arruinó desde el día que usted llegó. Ya no va a ser más iglesia perfecta, porque usted llegó ahí y usted lleva todos los errores. Si yo decido mudarme de iglesia y esa iglesia, le digo, me voy para esa iglesia porque esa iglesia se mira que sí practican la perfección y la santidad, desde ese día el punto negro llegó a esa iglesia. ¿Es usted o soy yo? Y ya no es más una iglesia perfecta. Estamos llenos de imperfecciones. Estoy introduciéndome en el tema, espero me entienda. Dios no justifica a nadie, la palabra no justifica a nadie. Dios justifica cuando tiene que justificar, pero Dios también condena al que tiene que condenar. Dios no le va a decir impío al santo, ni santo al impío, porque esa no es la palabra de Dios. Hoy le quiero hablar del poder infalible de la palabra. Diga conmigo, infalible. Y lo que voy a llevar a San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 60, porque la palabra es infalible. Dios es un Dios infalible. Dije que infalible significa sin equivocarse, sin errar, sin fallar. No hay error. No es posible que falte. Juan 6:60. ¿Lo encontró? Si no, lo puede leer ahí en las pantallas también. Dice la palabra: honramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al oírlas, o sea, las palabras de Jesús, sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Les hizo una interrogante. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo:
Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mira qué poderoso está esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo: ¿a quiénes? A los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús habla las palabras que él siempre estaba acostumbrado a hablar. Y si leemos nuevamente los versos el 60 y 61, dice la Biblia que Jesús sabía quiénes son los que murmuraban. Y más adelante dice, ya Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Escucha qué poderosa es la palabra. O sea, Jesús, nadie lo engañaba. A Dios nadie lo engaña. Desde que usted escucha la palabra, Dios sabe, número uno, quiénes están creyendo. Y número dos, Dios sabe quiénes de verdad están escuchando y están recibiendo la palabra. Jesús sabía quiénes eran los que murmuraban de todo lo que él decía. A pesar de que estaban con él, no significaba que no murmuraban. Había gente que murmuraba aún de las palabras de Jesús. Escucha, predicador. Si después de que predicas o cuando predicas el mensaje de Dios, hay gente murmurando de tu palabra, de tu prédica, de cómo Dios te usa, escúchame, no es noticia nueva. Eso es algo viejo y muy viejo. Siempre ha habido buenos predicadores, pero siempre ha habido murmuradores. ¿Sí o no? Siempre ha habido buenos pastores, pero siempre ha habido malas ovejas a su nombre. Siempre ha habido gente de Dios, pero también ha habido gente del diablo. Esto ha sido parejo y todo el tiempo. Jesús les dice a ellos, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿quiénes murmuraban? Escuchen, los discípulos o los seguidores. Los discípulos murmuraban, no eran los seguidores. Los mismitos discípulos de él, los que él estaba formando, murmuraban de las palabras que Jesús decía. Es que estamos rodeados de personas así. La murmuración es una de las cosas que el Señor odia dentro de los ministerios y en la vida en general. Aquel que murmura del jefe, el que murmura del maestro. Ni ha terminado el IC de decir tarea o el licenciado de dar la tarea y hay alumnos que ya están murmurando atrás. Ay, otra vez tarea. Relaje, profe, no nos deje esta semana. O sea, ya hay murmurones en el aula. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos murmurando porque no nos gusta y otra vez. Estamos renegando y al final siempre tenemos que hacer las tareas. Mejor no murmuremos, evitémonos esa partecita. Porque siempre las tenemos que llevar porque ellos son la autoridad en ese momento. Entonces Jesús sabía quiénes murmuraban en el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Es porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Pero cuánta gente no entiende el poder infalible de la palabra. Que las palabras que Jesús nos dice, que si Dios nos corrige es porque nos ama. Que si Dios te está confrontando es porque Dios te ama. Es que se la trae conmigo el pastor. No, es que si Dios te confronta es porque Dios te ama. Si Dios te corrige es porque te toma por hijo. ¿Qué decimos cuando vemos a un niño malcriado y está el papá enfrente y no lo corrige? ¿Qué decimos? Uno, ese niño es un malcriado. Número dos, si yo fuera el papá. Eso es lo primero que decimos. ¿Qué niño más malcriado? Si yo fuera el papá, aplicamos dos cosas que nosotros quisiéramos. Número uno, primero dije, estamos diciendo, comentando que el niño es malcriado. Y número dos, si yo fuera el papá, estamos diciendo, si yo fuera el papá, ¿qué no le haría a ese niño? Aquí lo tendría yo de rodillas sentado. Jesús sabía quiénes sí, quiénes no. El espíritu de la verdad, dice el Señor, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es que las palabras nos van a levantar porque al que está muerto, la palabra de Dios lo tiene que levantar. Al que está dormido, la palabra lo tiene que despertar. Al que está cansado, la palabra lo va a levantar. Dice la Biblia que al afligido Dios lo va a levantar, que al que no tiene fuerza Él se la va a multiplicar. Esa es palabra de espíritu y palabra de vida. Usted puede ir a la iglesia con hambre, hablando de que el estómago le está rugiendo, las tripas, pero vienes a la iglesia y, hermano, de lo que estás acá se te olvida que traías hambre porque estás en la casa de Dios en ese momento. O sea, el poder de Dios es tan tal que venías con un dolor de cabeza terrible, pero en la casa de Dios dice, pero ¿por qué te fuiste a meter a la iglesia con un dolor de cabeza y con ese ruidaje que tienes? No sé, las cosas aquí trabajan de una manera distinta. Cuando tienes dolor de cabeza en casa, ¿qué es lo que hace?
no griten, no griten. Pero no lo dice así. Usted pega un grito increíble, horrible, que a todos los vecinos parece que usted es el que no tiene dolor de cabeza. Que no estén gritando, dice usted. Y cuando tus hijos te tienen confianza, te dicen, relájate mamá, la primera que está gritando sos vos, relájate. Y gritan los niños, que no, y otra vez, hermano. Así es el Padre. Dios sabe que la palabra nos puede restaurar. Venimos acá y con ese gran dolor de cabeza, pero aquí las cosas no trabajan como trabaja allá afuera. Aquí trabajan distintas. Yo vengo enfermo y con esta bullaranga yo me sano. Hello. ¿Sí o no? En la casa no quiero bulla, en la iglesia quiero que siga la alabanza, porque hay poder en la adoración. O sea, el poder infalible de la palabra se tiene que cumplir en mi vida. Dice la palabra que la palabra del Señor nunca, jamás regresa vacía. Aquello para lo que fue enviada la palabra, eso tiene que hacer, eso tiene que cumplir. ¿Para qué sirve el cloro? Para limpiar, ¿para qué? Para desinfectar. Y desinfecta el cloro si se lo echamos al inodoro o al piso. Porque para eso fue diseñado, para eso fue creado, para desinfectar. ¿Para qué sirve el veneno? ¿Para qué sirve el veneno que es para matar cucarachas? Para matar cucarachas. ¿Y cuál es el efecto que causan las cucarachas? Está fácil la respuesta, hermano, ¿verdadero o falso? Sí, está muerto ese examen. Ese veneno para cucarachas es para matar las cucarachas. Porque ese es el método, porque ese es, para eso sirve. Hay un algo, hay algo específico para cada cosa, hay algo específico para nosotros, para nuestra vida. Cuando algo nos calza y andamos buscando ropa, decimos como anillo al dedo, cabales. Le mandan de la USA a la caja y como anillo al dedo, cabales. Aunque le sobren como 2 pies adelante porque el muerto era mayor que usted, pero usted dice, cabal me quedó. ¿Sí o no? Como anillo al dedo. Hay cosas que están para cada lugar, para cada situación, para cada cosa. Compras de este tipo de pantalla. No vas a comprar un soporte para una pantalla de 32 pulgadas. Vas a comprar un soporte para una pantalla de 55. Son estas. Sí va. ¿Ah? Para un soporte para una pantalla de 50. Y dice, bueno, entonces vamos a comprar. Porque cada cosa a lo suyo, ¿sí o no? El espíritu al espíritu, la carne a la carne, el diablo al diablo, ¿sí o no? El que es de Dios con el que es de Dios, el que es de la carne con la carne, la Biblia así lo declara. El que es del espíritu conoce las cosas del espíritu y discierne las cosas del espíritu. Esta es palabra infalible y es palabra poderosa. Escuche. Vamos a ver lo que dice en el griego original, porque los discípulos le dijeron al Señor, Señor, le dijeron, dura es tu palabra. Mire qué terrible aquí. Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Esta palabra dura en el original significa o se traduce como escleros. No solo significa difícil de entender, sino también implica algo inaceptable, ofensivo, difícil de entender y tolerar. O sea, esa palabra en el griego es escleros, que significa difícil de entender, inaceptable, ofensivo. O sea, esa palabra, cuando los discípulos dijeron al Señor, Señor, tu palabra es dura, tu palabra es ofensiva, tu palabra es difícil de aceptarla, no la quiero aceptar, me está ofendiendo este mensaje. ¿A cuánto les ha ofendido el mensaje? Ay, Dios mío, solo a 2, que sincero, man. Los demás, a todos alguna vez nos ha ofendido una palabra. He llegado a lugares donde nos toca ir, porque toca, vamos y ya. El del que empieza el predicador dice, no, ¿a qué horas termina? Y viene empezando. He pasado momentos donde estoy ahí y digo, no quiero estar aquí, pero ni modo, tengo que estar porque me tocó aguantarme. El predicador no sabía el que era. Y dije, la palabra estaba dura, la palabra está buena, por X, Y, motivo, razón. No se trata de quién lo diga, sino la palabra de cómo está, si es palabra de Dios. Es una palabra bien dicha, una palabra bien declarada. Pero los discípulos dijeron, Señor, tu palabra es dura, tu palabra es difícil de entender, es inaceptable, no la queremos aceptar de verdad. Dice la Biblia, no que los seguidores, sino que los discípulos no querían, estaban murmurando de las palabras que Jesús decía. Voy a leerles algunas cosas.
Algo que debemos entender es que no podemos cambiar la verdad de Dios o intentar torcer los caminos rectos del Señor. Si bien es cierto, la palabra de Dios es espada, es fuego, es linterna. Repito para los que escriben, si bien es cierto, la palabra de Dios es espada, es fuego, es linterna, es antorcha, es martillo, es hacha, es fuego consumidor. ¿Sí o no? Eso es la palabra. Dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y es que a nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort. A nadie le gusta, hermano. A la persona que es callada no le gusta que le digan, hable, usted es demasiado, está mudo ahí, ¿sí o no? Al que es el lero, que es difícil callarlo, que es peor que el burro de Shrek. Cuando le dicen, cálmese, usted habla bastante, a ese se le hace difícil, porque a él le gusta, a ella le gusta hablar. Por eso cuando la gente que le gusta es parlanchina, habla de aquel que casi no habla, a mí me incomoda, porque yo soy de las personas que me gusta estar ahí callado. Si me dan cuerda, yo hablo. Si no, tranquilo. Si no me están preguntando, yo no estoy respondiendo a lo que no me están preguntando. Hay quienes no le están preguntando y se meten ahí, y posiblemente caigan bien por eso o caigan mal por eso. Pero yo soy de los que creo que a cada persona, hasta cierto punto, hay que respetar su manera de ser. Hasta cierto punto. Si eso no te afecta en lo espiritual, si te está afectando en tu crecimiento, tienes que romperlo y quitarlo, porque no vas a crecer así. Pero si es algo que no le afecta a nadie, es su problema. Es muy su problema. ¿Es cierto o no es cierto? Hay el que diga lo contrario, a la salida hablamos. Es posible, iglesia, pero hay personas que no logramos entender eso. Y la palabra de Dios es fuego consumidor. O sea, ¿y qué es lo que va a consumir la palabra? ¿Consume lo bueno o consume lo malo? La palabra de Dios va a consumir lo malo que hay en nosotros. Va a consumir el pecado que hay en nosotros. Va a consumir la soberbia que hay en nosotros. Va a consumir la mentira que hay en nosotros. Va a consumir el adulterio que hay en nosotros. Va a consumir la fornicación que hay en nosotros. La palabra de Dios va a consumir la pornografía que hay en nosotros. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es restauradora. Pero la palabra va a incomodarnos muchas veces. Y estos discípulos estaban siendo incomodados por las palabras de Jesús. Es que a nadie le gusta que lo incomoden con la palabra. Repito, la palabra es espada, es fuego, es linterna, es antorcha. Escuche, nos saca de lo más profundo del corazón y puede ser incómodo, ya que a nadie le gusta que le toquen las fibras más íntimas de su interior. Esta palabra toca la fibra más íntima de tu interior. Sé que no tenía pensado que Dios me hablara de esa manera. No tenía calculado que Dios me confrontara así el día jueves. Porque seamos realistas, a veces vienes alineado a que el martes o el domingo Dios te va a confrontar, te va a dar una palabra, te va a alientar con una palabra. Pero pasamos desapercibido el día jueves porque decimos que el jueves no se predica. Dios te puede sorprender, Dios te va a hablar cualquier día. Y viniste un miércoles ahora y no creo, no, es que no necesita Dios predicadores. Dios, Él se vale de sí mismo para darte una palabra. Es que en la casa no va a estar el predicador. Es que allá en la calle no va a estar el predicador. ¿A cuántos Dios no nos ha hablado? Aún en la calle no hemos estado ni orando. Sencillamente a través de alguien Dios nos dio una palabra. A mí Dios me dio una palabra, me confrontó, me habló. Yo recibí esa palabra del Espíritu. Hay algo que arde en tu interior. Hay un fuego que arde. Pero es la palabra misma que te comienza a incomodar. Esa es la palabra misma que te comienza a inquietar. Quiero enseñarle 3 cosas importantes que la iglesia debe saber. Escuche, número 1. La palabra es infalible, lo dijimos. Y vamos a ir a 1 Timoteo 3:9. A ver si no ando equivocado. Vamos a leer del 8 desde acá. Hay un requisito para los diáconos. Ese es el que le dicté, ¿verdad? 1 Timoteo, sí. Yo lo leo del 8 acá y luego ahí nos añadimos a 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan diaconado si son irreprensibles. Escuche, hay unas ordenanzas, hay directrices de parte de Dios
en la vida del cristiano. Y es algo que no podemos es cambiar la palabra. Si deseamos ministerio, si deseamos honrar a Dios, si deseamos servir a Dios, hay requisitos para que usted y yo sirvamos en el reino. A los diáconos, al diaconado se le estaba pidiendo en esta carta a Timoteo, se les pedía que fueran gente irreprensible, que fuesen gente ordenada. Usted quiere servir en la iglesia, usted quiere servir en el reino, tiene que ordenar su vida para servir al Señor. No, pastor, es que a mí me gusta. No. Dios va a ordenar tu vida a través de la palabra. Esta palabra es infalible. Dios no se equivoca a través de la palabra. Yo me puedo equivocar predicando. Yo me puedo equivocar, hermano, exponiéndote un mensaje. Yo me puedo equivocar en palabras. Yo me puedo equivocar en cualquier cosa. Y aquí nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar. Pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Si alguno quiere ejercer el diaconado, tiene que ser irreprensible, que guarde la fe, que tenga conciencia limpia. O sea, si alguno quiere servir en el Señor, tenemos que procurar cada una de estas cosas, porque estas cosas nos van a llevar a grandes niveles en el Señor. Escuche, en el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Escuche qué poderoso. Todos aquellos ganamos algo en el Señor, un grado de confianza. La gente comienza a creer en Dios, cree en ti cuando te ve buenas obras, cuando te ve que caminas ordenado delante del Señor. Pero ¿quién le va a creer a un cristiano todo desordenado? Iglesia, ¿quién le va a creer a una persona que camina desordenada? En su vida diaria nadie le va a creer. La palabra es infalible. Número 1 dije, no podemos cambiar la palabra. Hay cosas, hay requisitos establecidos que el Señor ya declaró para nosotros y que como iglesia debemos encaminarnos en ella. O sea, ya hay un camino. A usted le dicen, se va a ir para la Sagastume, de aquí va a agarrar y ahí en ese camino vas a ir. Por esa dirección te vas a ir para Las Vegas. Ese es el camino para llegar a ese lugar. O sea, hay un camino al cual hay que seguir. Vas a irte para la Fátima y te vas a ir por esta calle y por esta calle y vas a dar a cierta casa, color así y número de casa tal. O sea, esa es la dirección. Hay una orden de Dios a través de la palabra. Aquel que se quiere ir para el cielo, hermano, tiene que comenzar a ordenar su vida. Y hace días lo decía yo y lo posteaba y lo repito hoy. Usted puede servir en pecado. Usted puede predicar en pecado. Usted puede cantar en pecado, puede danzar en pecado, puede fumar si quiere y venir a la iglesia. Haga lo que quiera. Lo único que no puede, haciendo todo eso, es entrar al reino de los cielos. Usted puede hacerlo. La Biblia dice, todo me es lícito. Usted fume si quiere, beba si quiere. Y vaya diga que el pastor lo dijo aquí en casa. Yo lo digo. Vaya beba, vaya diga malas palabras. Vaya fornique, vaya adultere, tenga 2 mujeres, tenga 2 hombres. Haga lo que quiera. Lo único es que usted no puede entrar al reino de los cielos así. Vaya diga lo que yo lo dije. Porque yo lo digo desde acá y lo digo para que el que lo reproduzca, que lo reproduzca. Yo lo dije. El que lo quiera sacar de contexto es muy su problema. Puede hacer todo lo que quiera. Los pastores pueden estar en una iglesia aparentando que son buenos pastores y el pastor teniendo 2 mujeres y la pastora teniendo 2 hombres y el pastor con hijos por otro lado, con familias escondidas por otro lado y que nadie le diga nada. Y mientras nadie sepa no pasa nada. Ese pastor puede seguir mostrando buena cara y vaya donde vaya, la gente literal como el Papa le pueden hasta besar la mano a ese pastor. Pero si ese hombre anda desordenado con Dios, un día Dios tendrá que destapar todo eso para que esa gente reciba lo que tiene que recibir. Llámese pastor, líder, profeta, evangelista, maestro, lo que sea. Hay un orden de Dios. Y pueden estar frente a una iglesia. Y pueden llamarse, hermano, ¿cómo le llama? El líder supremo de la iglesia. Puede ser la danzora más bella de toda la red de danza de Tegucigalpa y Comayagüela. Bonito, el mejor traje, pero puede ser, hermano, la más bonita, pero la más pecadora y posiblemente también sea la más bonita y la más santa. Pero hay que ver de qué a qué estamos hablando, el por qué. Pero hay gente que quiere con la apariencia va a ganar. Eso no gana, hermano. Yo no quiero apariencia, yo quiero presencia. Que cuando llegue a un lugar la gente diga, wow, cuando viene ese pastor aquí hay presencia. ¿Y qué presencia de que mía? No, presencia de Dios. Hay gente que decimos, hey, ese hombre tiene presencia. Donde llega esa mujer tiene presencia. Se para en ese altar, tiene presencia. ¿Presencia de qué? Presencia de buen perfume, presencia de guapa, presencia de sexy o presencia de qué. Presencia de Dios es lo primero que el hombre de Dios y la mujer debe de tener. Número 1 dije, la palabra, no podemos cambiar la palabra. Número 2, otro concepto. Estuve orándole al Señor por este tema y estaba tratando de sacar lo mejor de este tema. Número 2, no podemos diluir la palabra. Diluir, ¿qué significa diluir? Diluir es disminuir la concentración de una disolución y añadir un disolvente. Vamos a irnos a Jeremías 23:9 y yo sigo leyendo el concepto. Es hacer menos
densa una fórmula. O sea, significa aliviar la densidad, espesor o grosura de una fórmula. En la medicina, cuando alguien está enfermo de una gripe, ¿le recetan qué? Todos lo sabemos. ¿Qué? ¿El qué? Jarabe. ¿Pero cómo? ¿Cómo se llama? No digamos marcas. Tiene calentura, tiene infección, le dan como, ¿cómo se llama? Amoxicilina. Pero tiene calentura, le dan acetaminofén. Hay una dosis. Y le dicen, dele 5 ml. Hay una dosis, diga conmigo, hay una dosis. Entonces, hay una dosis específica según la edad del niño, ¿sí o no? Dice, si tiene tantos años, 5 ml. Si tiene tantos años, 10 ml. Si tiene 15 años, no, mejor llevarlo al hospital. O sea, le dan una dosis para cada uno. ¿Es cierto o no es cierto? Si ya tiene 15, está bien enfermo, digan, no, mejor que oren por él y que se reconcilie porque se muere. Hay una dosis, hay algo que está establecido para cada cosa. En la pintura, le dicen usted y vaya a las pinturas aquellas que le venden de esta pintura que es buena y le dicen, mire, por galón usted va a sacar tantos galones. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y uno qué hace de bandido? No, el del barrio es así. ¿Con cuántos galones pinto mi casa? Le dicen a usted, ¿cuántos metros tiene su casa? Es tanto por tanto. Sí, 2 cubetas. Le dice. Claro, 2 baldes equivalen a, ¿cuánto vale una cubeta más o menos? No, el balde, la cubeta. O sea, cuando hay cubeta es el balde, que son 5 galones. ¿Ah? De 5,000 a 7,000 Junior nos va a dar buen precio. Bueno, pongámosle 5,000 pesos. Y nos dan 5,000, en las dos son 10,000. ¿Qué hace el del barrio? 2 cubetas no. En mi casa pintamos con una cubeta. Traemos una cubeta y como ellos dicen que es buena pintura, lo que vamos a hacer es diluirla. Y no vamos a pintar con el puro espesor, sino que la vamos a diluir para no sacar 5 galones. Vamos a sacar 5 y 10 galones porque es de la buena pintura. Él lo dijo con su boca. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces diluir es hacer menos densa. Una fórmula significa aliviar la densidad, el espesor y la grosura. Cuando vas a pintar y está muy gruesa la pintura en el rodillo, no te va a dar. Lo que va a hacer es echarle, si es de agua, más agua, o en este caso, en otro caso, más thinner o diluyente para que esté más diluida y pueda resbalar correctamente y pintar correctamente. Hay una dosis para cada cosa. Hay un método. En el método de construcción vas a pegar cerámica o levantar una pared, en lo que sea. Hay un método. Dice, vamos a echarle 5 carretadas por bolsa. Eso es lo que se cree. Pero en el barrio no son 5, son 8. ¿Sí o no? El método no es así, pero queremos hacerlo rendir. Estamos diluyendo. La fórmula es 5 carretadas por bolsa, pero en el barrio decimos 8 carretadas para que nos rinda. Hay una fórmula establecida. Hay algo estipulado ya. Y tiene que ser así. Para hacer un de esos jugos, que lo que sea, hay una fórmula. Hay un método científico, ¿sí o no? Hay una fórmula y se le van a echar tanto de esto, tanto de carbono y tanto el carbohidrato y trae esto de no sé qué y lo otro. Y la pastora nos puede decir cómo se leen esas tarjetas. Y nos dicen qué es lo que trae un jugo de esos de lata, todo lo que trae, todo lo que contiene. Todo eso es una fórmula. Por eso vas a abrir te traen ¿cuántos trae la caja de los Naturas esos? Ay, dije marca, señor. 24, vienen 24 unidades. Vas a agarrar un jugo de eso, lo vas a abrir, te lo vas a beber. Ya, abres otro y no va a ser diferente, va a ser la misma fórmula, porque ya está establecida la misma fórmula para todos los jugos, ¿sí o no? Hay un solo ingrediente. Entonces, la palabra de Dios es una palabra que Dios nos dio para que apliquemos. No podemos diluir la palabra. ¿Qué pasa si diluimos la palabra? La palabra es así ya. Ya está. Esa es la palabra. Dios dijo, dice el Señor, aquel que te ofenda, aquel que te diga algo en tu contra, aquel que te maldiga, tenés que bendecirlo. Al que te deshonre, no te preocupes, no lo vayas a maldecir, no le mandes los diablos, mandale bendición. Aquel que te ofendió, aprende a perdonarlo. Aquel que se negó a ayudarte, a la próxima vez que él te pida ayuda, ayúdale. O sea, eso es lo que me dice la palabra. Pero cuando yo la comienzo a diluir, para que me rinda la iglesia. Hello, ¿cuántos están aquí? Voy a comenzar a diluir el mensaje para que rinda, para que vengan los jóvenes, para que vengan los hermanos. Voy a diluir el mensaje para que me rinda. Hello, a su nombre. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que pasa en el evangelio. Para los que sí están anotando, vámonos a Jeremías 23, 9. Vamos a leer un poquito ahí. Voy a leer un poquito más de lo que estaba escribiendo. Dije que al aliviar la densidad y espesor y grosura, hacer eso
Al hacer eso ponemos en peligro los resultados para los cuales fue creada dicha fórmula. O sea, hay ineficacia, hay baja calidad. Vaya usted que le pinten el carro. Hay una fórmula para pintar el carro ya. Tanto de pintura, tanto de no sé qué, que es lo que más le echan para depositarle en la pistola y pero ¿qué pasa si no le echan lo que es necesario? La diluyen. En vez de darle, como decimos los que sabemos un poquito de lo que es pintura, tal vez no de carro, un poquito de pintura, decimos, eran 2 manos, pero como la diluimos, le vamos a echar 4 porque la hicimos bien ralita. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Hay una fórmula ya establecida, estipulada, y hay que respetarla. Vamos a irnos a Jeremías 23:9. Jeremías estuvo serio esto. Hubo agarre bueno. A su nombre. Ay, no se duerma porque no me estoy durmiendo. Allá a la casa se duerma. Aquí no. Dice la palabra, hablando de los profetas. Vamos a leerlo. Es hasta el 21, así que ojo ahí. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me haréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sí, voy bien o no? ¿O estoy mal? ¿23 qué? 23:9. Ya estoy en el 29 yo. 23:9 les dije, ¿verdad? Voy. 23:9. Ahora sí. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, decía el profeta. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son ¿qué? Impíos. Aún en mi casa, allí es su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el daño de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto que, o sea, no le atinaban. Estaban declarando palabras que no eran palabras de Dios. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos ¿de quiénes? De los, mire qué injusticia con lo que hablaban, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió hipocresía sobre toda la tierra. Quedémonos ahí. Había palabras negativas y estos profetas estaban diluyendo el mensaje de Dios. Levantaban la mano de los malos. O sea, hablaban cosas que eran injustas. Aquel que no debía recibir algo lo estaba recibiendo por la boca de ellos, porque como profetas estaban diluyendo la palabra que Dios le había dado. Y dice el Señor: en ellos encontré adulterio, en medio de ellos encontré mentira. Cuando la palabra del Señor está siendo diluida, normalmente se va a encontrar mentira en las iglesias. Porque los pastores, primero, número uno, comienzan a diluir la palabra. Le dije, para que le rinda a la iglesia. Como decimos normalmente, para que no se vayan los hermanos. Y se comienzan a diluir los mensajes. El mensaje de Dios acerca de la oración que le decían a usted, hermano, es necesario orar sin cesar. Comienzan a diluir el verso de Tesalonicenses y dice: hermano, hay que orar. Lo que pueda, ore. Lo que pueda. Estamos diluyendo la palabra. Cuando a mí el Señor me dice: orad sin cesar para que no entréis en tentaciones, dijo el Señor. Jesús le dijo: hey, ¿cómo es posible que no pudieron velar ni siquiera una hora? Diluir la palabra y decir: hermano,
Usted ore. Si no puede una hora, no es a la fuerza. Ore lo que pueda. Si 2 minutos puede orar, ore. No se preocupe, no pasa nada. Eso se le puede decir a un nuevo creyente. Pero cuando la iglesia ya tiene 5 años, 10 años, no puede diluir esa palabra. Porque el resultado que vas a ver en ese cristiano es un cristiano flojo, es un cristiano apagado, es un cristiano con falta de poder, con falta de autoridad, con falta de presencia, que donde se para no sabe qué decir, que cuando se encuentra en enfermedad no haya qué hacer, porque no recibió la palabra condensada. Siempre le dieron un mensaje diluido, siempre un mensajito así suavecito. Pastor, tengo 10 años de servir a Dios, ¿y con qué quiere que le demos comida? Se le damos así tipo con cucharita en la boca. O dice, no, pastor, a mí deme de puros frijoles y de arroz, y frijoles duros, deme. O sea, cuando pides así, pides palabra de la buena. Si yo quiero palabra que de verdad, mire, me raspe aquí, hermano, como le dijo el Señor a Juan el de Patmos, cuando creo que es no recuerdo ahora en qué capítulo, pero la visión del librito, que le dice, come esta palabra que aunque en tu paladar va a amargar, pero en tu vientre va a ser como dulce, va a ser como una miel. Esa es la palabra que necesitamos. Palabras que muchas veces amargan. Me parece que la pastora, que el predicador está pasando conmigo, como que la agarró conmigo. Ya, esa palabra puede ser amarga, pero esa palabra te está cambiando la vida. A su nombre, esa palabra te está cambiando la vida. Dice, no, yo quería que me dijeran que todo está bien, que no pasa nada. Que no pasa nada, que vaya cuando quiera a la iglesia, que llegue a la hora que quiera a la iglesia, que haga lo que quiera. Y eso, si querías eso, hermano, te equivocaste de iglesia, porque esta no es la iglesia y esta no es la palabra que Dios nos delegó. Dios nos dijo, no van a diluir la palabra, no van a diluir. Dije y repito, hacer eso de diluir la palabra pone en peligro los resultados para los cuales fue creada dicha fórmula. O sea, esta fórmula de la palabra, esta palabra fue diseñada para crear, para formar cristianos preparados para irse con Cristo. No, creo que no vino a la iglesia. Esta palabra fue diseñada para formar guerreros, escuche, valientes, soldados que hablen palabras, que vivan palabras, que caminen en la verdad. Hay que preparar gente para entrar al reino de los cielos. O sea, esta palabra, si la diluimos, los resultados pueden ser, escuche, es posible que muchas personas, esto creo que sí se los envié, es posible que muchas personas se echen a perder por haber diluido la fórmula de la palabra. Los resultados suelen ser desastrosos. Sí, yo conozco gente así, hermano, que por haberle diluido la palabra, ahí está, mire el pensamiento, que por haberle diluido la palabra, por haber formado un cristiano flojito, así no de leche soya, sino que así de flojito, 2 oncitas de leche al día y con eso que se mantuviera, y pura lechita todo el tiempo, 10 años en la iglesia y pura lechita, 5 años en la iglesia y pura lechita. Esa gente es de ese tipo de gente que como se diluyó la fórmula, literalmente así caminan los hermanos. Deme la mano, Julián. Le bendiga, hermano. Aguadito, hermano. Le bendiga, hermano. Y todos aguaditos, flojitos. Le bendiga, hermano. Así, se duelen así y se vienen para abajo. Aguadito, hermano. Ya en la iglesia temblando así, ¿ve? Como Bambi, temblando. ¿Ha visto usted esa película de Bambi? Temblando como el venadito aquel. Ese tipo de cristiano es porque la fórmula que le dieron de la palabra siempre fue así, hermano. No, hermano, usted no se preocupe, relajado, sirva cuando quiera, váyase cuando quiera, cuando venga usted viene a servir, no se preocupe, no pasa nada, Dios es bueno. No es así la cosa, hermano. Si te echaste a perder y estabas trabajando en la iglesia y estabas siendo parte de un equipo, tenés que volver a empezar, hacer fila un par de días para que volvás a trabajar. Se perdió, Calito. ¿Y qué le pasó? No. Y le habla de los buenos servidores de casa. ¿Y qué pasó? No, pero 3 meses de no venir. Apareció hermano Calito. Pues le vendieron hermano Carlos el domingo. Y el martes ya está sirviendo ahí. Si yo le diluyo la palabra a este hombre, forma un mal cristiano. No se preocupe. Es cierto que la Biblia dice que no dejan de congregarse, pero Dios sabe por qué usted no está. Él sabe, Él lo conoce, hermano. Si alguno lo juzga aquí, usted no haga caso, yo soy el pastor y yo lo entiendo. Eso es diluirle el mensaje de Dios. La exhortación correcta es: no deje de congregarse, porque la voluntad de Dios es que usted se congregue para que crezca en armonía.
Usted es iglesia, yo soy iglesia, pero es necesario también estar con los hermanos en este lugar que hemos declarado el templo de Dios. Yo le diluyo la palabra para que me rinda y no se me vaya a su nombre. Si yo comienzo a diluir el mensaje y comenzamos a diluir la palabra, entonces, hermano, vamos a fuliar el lugar, el terreno. Pero posiblemente en el reino diga el Señor: papito, para aquí arriba no viene ninguno, todos van para abajo, lástima. Sí. Nos pregunta Dios: ¿y qué pastorean? ¿Ovejas, cabras o cerdos? Hubo quienes pastoreaban cerdos en la Biblia también. También se guiaban los cerdos. Yo quiero estar seguro que estamos pastoreando, estamos formando líderes, estamos formando hijos, estamos formando servidores de Dios en este lugar. Y que pastoreamos un pueblo, una iglesia con ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen, ¿sí o no? A su nombre. Es posible, dije, que muchos se echen a perder. Mucha gente se ha echado a perder por causa de que siempre le diluyeron la palabra. Por eso, cuando llega a un lugar donde no se diluye la palabra, hermano, como cuando usted no está acostumbrado a comer nacatamal con leche en la noche. Como cuando usted nunca se comió un tamal y un vaso de pozole en la noche. Y usted llega a un pueblo y le dicen: hermano, va a comer. ¿Y qué es? No, es un tamalito con un pozolito. Para ellos es normal, porque su estómago allá es una bomba. Ya ellos es normal, es una mina la que tienen ellos, no tienen estómago, mina. Es normal, pero cuando no estás acostumbrado a decir, vas de la capital y te dicen eso, automáticamente, ¿dónde está el baño? No, ya. O sea, ni te han dado y ya estás pidiendo el baño. O sea, ni te lo metiste a la boca. Para ellos es normal. Entonces, cuando alguien estuvo en un lugar de mala formación y cuando se le diluyó siempre la palabra, llega a un lugar donde se come nacatamal con pozol, dice: no, aquí la palabra está dura. Ya cada mensaje me duele. Cada mensaje me duele el corazón. Siento muy duro esto. Es que no es eso, hermano. Porque todo el tiempo le diluyeron la palabra. A mí nunca me diluyeron nada. A mi leche y en polvo. Y en polvo, hermano. Te la vas a comer así. Y qué feo es comer, ¿verdad? Así. ¿Ha comido pinol usted? ¿Quién ha comido pinol aquí? Pero pinol sin agua, ¿verdad? Pinol. Parece que estás comiendo tierra, polvo, hermano. Y quienes te digan hablar porque parece que echas polvo de la boca. Que hay un montón de pinol. Literalmente, así nos dieron a comer a nosotros. Un montón, y a un montón de los que están aquí también. Puro pinol y boca arriba, hermano. Y no te ahogues. Y por 4 onzas. Cada vez 4 onzas y crecimos en el Señor así. No nos diluyeron la palabra. ¿Lo juzga usted por eso? No, le estoy testificando. No todos fueron así. Tal vez a usted no le toque pinol, pero por cucharita. No te por bolsa, así, vaya, abra la boca. Coma, crezca, ore, ayune, vigile. Ya es predicador. Al año es predicador. Su servidor al año y año y medio ya era predicador. Y lo he testificado acá, en la penitenciaría. Ahí debuté yo. En la penitenciaría. A los 17 años comencé a predicar. ¿Y cuánto tiene usted? 5 años, pero mira, hermano, me está costando esto de afirmarme. El Señor amado. Yo ya era casi apóstol a los 5 años, hermano. Ya al año y medio allá me mandaron a predicar. Y me metieron en la cabeza que yo era evangelista. Y allá me mandaron a predicarle a los hermanos a los 3 6 y a los 6 más 6 más 1. Allá me mandaron a predicarle a todos estos bandidos. Y yo quedaba así. 17 decía yo. 12. No decía esos números porque no me convenía. No iba a salir por el portón, iba a salir por el inodoro. Y yo, Dios mío, ¿qué digo? Decía yo. Yo ni las caras le miraba a esos hombres. Todos rayados, más rayados que las pizarras del colegio, hermano. Más rayados que las paredes de heavy, hermano. Y era rayados por todos lados. Yo decía: ¿y aquí dónde le lanzo la palabra a esta gente? Año y medio. ¿Cree usted que si me hubiesen diluido la palabra hubiese tenido el valor, aunque me temblaban las piernas y me temblaba el estómago? Hasta dolor de estómago me daba a veces, de los nervios que yo sentía estar ahí. Parado frente a 700, en ese momento 700, 1000, no sé cuántos presos habían ahí en la penitenciaría.
un cipote de 17 años, como con año y medio de estar en el Señor. ¿Qué tanto cree que sabía la Biblia yo? Los 2 o 3 versículos que les iba a citar a ellos. Si alguno me hacía una pregunta y nomás decía, paso. Pero a mí me metieron en la cabeza, sos predicador, sos evangelista, ibas a ir a predicar. No me diluyeron el mensaje. Y no quería ir. Habían domingos que no quería ir a predicar. El Señor dice que tienes que ir a predicar. Allá iba a predicar. Yo con miedo iba a temblar. Ni comer quería yo. Cuando ya era la hora de venirse allá, era la hora más feliz de mi vida en el evangelio. En ese momento lo sentía como un yugo de verdad. Pero fui, algo aprendí y hoy lo testifico acá. Aprendí algo. Porque cuando después empecé a predicar aquí en las calles, era normal predicar en cada callejón de aquí la San Francisco, Santa Dubige, el barrio chino, la San Buena. Era normal para mí predicar en las calles, pararme ya tenía un poquito de fuercecita. Pero si me hubiesen diluido la palabra, iglesia, olvídese. Escuchen, cuando diluimos la palabra tenemos cristianos con doble ánimo, constantes en debilidad, muy a menudo con inmadurez, con poco crecimiento por no haber aplicado la dosis necesaria y bajo los reglamentos del reino. Normalmente nos encontramos con ese tipo de cristianos inmaduros, débiles, inconstantes. Normalmente siempre caminan en debilidad porque se les dio una dosis baja en vitamina. Hay una dosis diaria que el cuerpo necesita en calorías. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? En proteínas. Hay una dosis diaria que necesita. De azúcar, hay una dosis diaria que necesita el cuerpo. Pero si el cuerpo necesita, ¿cuánto necesitamos en azúcar aproximadamente diaria, amor? 33 gramos de azúcar diarios o 39. La dosis, dice el Señor, diseño estos cuerpos, 39 gramos te doy, papito. No, hombre, usted agarra un 3 litros de fresco y se echa como 500 ya. Solo en la mañana. Y ahí en la noche quiere andar bien relajado. No, hermano, andas alterado. La dosis que te estás metiendo es excesiva de azúcar. Hay una dosis de carbohidratos diaria, pero si le metes el doble o el triple, hermano, a futuro vas a tener un problema. Si le metes grasas y harinas saturadas en exceso, vas a tener a futuro un problema en tu cuerpo. ¿Y qué anda, hermana? Nada. Ay, ¿qué le mira? Pues no sé. Vea su alimentación. Hay una dosis diaria de cada cosa. Pero excedemos. Y esos resultados para algunos creyentes, hermano, no los dejan crecer ni avanzar y por eso crecen enfermos. Hoy estoy predicando este mensaje. Número 3. Para que entendas cuál es el poder infalible de la palabra. Los discípulos querían irse, murmuraban y el Señor les dijo, ¿se quieren ir ustedes a casa? 3. No podemos desechar la palabra. Solo les voy a citar 1 Samuel 15:10. Y creo que el otro es Apocalipsis. Pero vamos a 1 Samuel 15:10. No podemos, número 3, desechar la palabra. Saúl fue rechazado como rey por no obedecer la voz de Dios. Dice el 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Quién fue desechado por no obedecer a Dios? Saúl. No podemos nosotros desechar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden a Saúl y Saúl no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Eso es desechar la orden de Dios para mi vida. Yo creo que a todos los que estamos acá, Dios nos ha hablado de cosas específicas, muy suyas, que es necesario que las vayamos cambiando. Pero a Saúl le fue delegado destruir a Amalek y Saúl no destruye lo que el Señor le dijo que destruyera. No obedeció la voz de Dios. Y por haber desechado la palabra, entonces Dios le desecha a él del reino. 2. Esaú vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué pasó? Desechó esa bendición de primogénito. Y el desechar la palabra, eso, hermano, va a traer consecuencias. El que desecha la palabra tendrá consecuencias garrafales, terribles, desastrosas en su vida cristiana. ¿Eres cristiano, eres hijo de Dios? No desechemos el mensaje. Estamos literalmente así. Al que te pida, dale. No, esto no me gusta. No me gusta. A aquel que te ofende, perdonale. Tampoco, no. Vamos a irnos a otra. Señor, con esta no voy. Así estamos muchas veces en la iglesia. Estamos desechando la palabra de Dios. Yo quiero que Dios me dé una palabra, dice el Señor.
Ah, sí, está bien, espérame, sí. Esto no me gusta, no. Esto de amar a los enemigos, no va conmigo. Señor, ¿y esto para qué inspiraste a esta gente? Esto no va conmigo. No es así. Dice la Biblia que no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. No me gusta esta parte. A mí me gusta codiciarla. La vamos a omitir porque esta parte no me gusta. A mí me gusta codiciar. No robará. A mí no me gusta eso. Yo tengo cleptomanía y papá lo sabe. Y lucho votando, hermano, y desechando la palabra que no me gusta. Sujetarse a las autoridades. Tampoco, Dios sabe. Así nací y así moriré. No, Dios sabe. Honra a tu padre y a tu madre. No, Dios sabe que tengo unos papás horribles. Y la Biblia no me gusta esa parte. ¿Cómo que honra? O sea, estamos desechando la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué más le podemos poner? Padre, no es y los hijos. Padre, pero vos sabés que a ver, los hijos que lo sacan a uno. Entonces, como esa parte no me gusta, solo vamos a leer la parte que dice que los hijos tienen que honrar a los padres. Pero también a los padres dice que no exasperes. O sea, cálmate, relájate, no desesperes tu hijo. Una vez a tu hijo va a querer irse, ¿a qué se vaya? Tranquila, relájate. No me gusta esta parte. Y no sé Dios para qué mandó esa parte. O sea, no puede ser así. Dios a mí me mandó una palabra, no para que deseche la palabra. El desechar la palabra va a traer consecuencias a mi vida. Ora por los gobernantes. Y voy a orar yo por este gobierno podrido. Estamos peor que antes. Este gobierno no sirve. Vamos a desechar esa paz. ¿Cómo que orar? Ora por la paz de Israel. No. Sí le creo a Dios, pero no, eso que orar por la paz de Israel. ¿Para qué andan peleando pues? Ellos también se meten a problemas. O sea, desechamos lo que no nos gusta de la palabra. Si vamos por la vida cristiana desechando lo que no nos gusta, nos vamos a quedar con una Biblia, hermano, no de 66 libros, sino que con unos 30 libros por lo menos. Dice Dios, pero es que yo te mando a que ames a tus enemigos, que aquel que te ofendió, que lo perdones, que honres a papá y mamá, que no exasperes tus hijos, que hay mandamientos de honra, que no codicies, que no adulteres, que no robes, que no te metas en la vida ajena, que no digas lo que yo no te mandé a hacer, ni a decir. Te mandé a pedir perdón, pero yo no quiero pedir perdón y esa parte yo la quiero omitir y estoy rompiendo literalmente las páginas de la Biblia porque esas partes no me gustan. No, a mí que me manden puro salmo el Señor. Él sabe que los salmos a mí me encantan. Pero nos vamos a Gálatas y nos dice el Señor, dice el Señor, los que son del Espíritu han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. No me gusta esta parte. Dios sabe que yo soy carnal y así me voy a morir. No podemos ir por la vida. Dios nos dice que debemos fructificar para Él y no podemos estar, iglesia, desechando la palabra de Dios. Número 3, Israel a lo largo de la historia rechazó las ordenanzas de Dios. Dije número 1 Saúl, número 2 Esaú y número 3 Israel. Vamos a irnos a Apocalipsis 22, 18. No podemos ir por la vida cristiana quitándole a la palabra, arrancando las palabras que no nos gustan. Y dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico, escucha, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Número 1, usted no le puede poner a la Biblia. Predicador que le pone a la Biblia, Dios le va a añadir algo y no es bueno. Pastores que están añadiéndole a la Biblia para que le rinda a la iglesia, Dios le va a añadir algo a sus ministerios. Predicadores no tienen que ser pastores que están diluyendo el mensaje para que el pastor lo tenga predicando y no lo quite del altar, que están diluyendo el mensaje y solo por estar bien con el pastor y con la iglesia le están diluyendo la palabra. Dios les puede añadir algo. Y número 2, si alguno quitare de las palabras del libro, o sea, no me gusta esta parte, eso de rendir cuentas, no me gusta. Si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no puedo ir por ahí quitándole la Biblia ni poniéndole la Biblia. No podemos andar diluyendo el mensaje ni queriendo torcer los caminos derechos de Dios. No podemos, iglesia. La iglesia no está para eso. La iglesia está para hablar verdad, vivir la verdad, aprender a escuchar la verdad y caminar en la verdad. Lo dije el otro día en un live. Pero es que la gente tiene que entender eso. No solo aprender a decir la verdad, sino a vivir en la verdad, practicar la verdad y aprender a escuchar la verdad. Que no somos los dueños de la verdad, iglesia. Usted no es dueño de la verdad por muy derecho que usted se crea. Usted no es el dueño de la verdad. Yo no soy el dueño de la verdad. Me gusta la verdad, pero tengo que estar dispuesto a oír verdades que Dios me ha venido aquí a gritar a este altar. Hace poco tuvimos culto unido y en los 2 predicadores que vinieron, Dios me gritó verdades de aquí para allá ese día. A esta iglesia Dios le recordó verdades y nos gritó verdades a través de ellos. ¿Sí o no?
Y yo no hablo con la gente, yo invito a predicar. Aquí no me gusta decirle a nadie, mire, llévenos un mensaje de... No, a mí le digo, predique. ¿Y qué, pastor? Lo que Dios le dé, usted predique. Y me gusta porque Dios me grita las verdades en la cara. Y digo, está duro esto. Estuvo bueno eso. Estuvo bien. Hasta yo me he ido en la palabra. Y a mí no me da pena que usted diga, hasta el pastor le cayó. No, dígalo, hermano. Sí, dígalo. No se quede con eso atorado, dígalo. Porque al final, si yo fuese un soberbio, diría, ya, conmigo no es, no. Yo he reconocido también con la pastora que ha sido con nosotros muchas veces Dios confrontándonos y recordándonos palabras en este lugar. Yo digo, gracias, Señor. Pero no puedo andar por ahí omitiendo la palabra. Digo conmigo, infalible. Dije que la palabra no se equivoca. ¿Qué quiero decir con esto y con esto cierro? Que Dios no se equivoca con la palabra que Él te manda. Uy, no, que ese mensaje. Dios no se equivoca. Tal vez yo me estoy equivocando en la manera de disertarte el mensaje, o sea, de explicarte el mensaje, pero Dios no se equivoca con la palabra que te manda. Él no se equivoca. Cuando no le gusta un mensaje, no le eche la culpa a la palabra. Si quiere, eche la culpa al predicador. Eche la culpa al mensajero, pero no al mensaje. El mensaje era de Dios para usted. Pero hay personas, escuche, míreme, hay personas que parten eso y en vez de decir, no, voy a partir esto en dos. El mensaje era para mí. Como lo predicó la persona, no me gustó. No, lo metemos en un solo saco. No era para mí. Metemos la prédica y metemos al predicador. No, hermano. No es así, iglesia. Saque usted la palabra de ahí, la palabra es infalible. Ella no se equivoca. O sea, yo le digo a usted, hermano, sea un hombre humilde, entréguese al Señor. Deje la arrogancia, entréguese al Señor. Y quizás yo como predicador tengo un poco de arrogancia y me falta humildad. Y dice, no, Él lo dice y Él es el arrogante y Él es el soberbio. No quites la palabra, quíteme a mí como predicador. Y nos agarramos de ahí como iglesia para decir, me lo dijo, pero no era de Dios. No, era de Dios y sigue siendo de Dios. Que quizás no te gustó quien te lo dijo, esa es otra cosa. Pero ¿sabe qué pasa? Mira, ve, Dios te va a poner otro que sí sea humilde y que no sea soberbio como yo. Y Dios va a decir, aquí te voy a pesar tu corazón. Si a ese que sí es humilde y no es soberbio le pones el pero, usted es más soberbio y doblemente usted es un orgulloso porque no quiere aceptar la palabra. No de aquel que le falta, sino que no la querés aceptar de nadie en absoluto. Significa que estás errando y el problema está en tu corazón, no en la palabra, no en el predicador y mucho menos en la palabra. ¿A cuánta gente Dios le ha hablado y no le gustó el predicador que Dios puso? Y dice, ¿no te gustó? Te voy a poner otro. Y le pone otro al que sí le cree y tampoco le quiere creer a ese porque lo que no quiere es cambiar. Benditos aquellos que dicen, no, separamos eso. No me gustó el predicador. A mí me ha pasado así. He ido a convenciones donde no me gusta el predicador. Pero digo, pero esa palabra estuvo buena. ¿Sí o no, amor? Esa palabra estuvo buena. ¿Sí? Y yo sé que yo entro en ese plano también, donde hay gente que no le gusta el predicador, pero le gustó la palabra y dice, gloria a Dios, le voy a creer a Dios. Pero no siempre. Y creo que todos más de alguna vez hemos caído en eso. Iglesia, que Dios bendiga su vida, edifique su corazón a través de este mensaje. A su nombre. Cuando trajeron sus manos, puede aplaudirle al Rey en esta hora. Apláudale entonces. Con esto cerramos este mensaje, que haya sido de mucha bendición, no por hoy, que sea de bendición todos los días de su vida. Acuérdese siempre de la palabra, lo que el Señor nos está mandando. Esto es palabra infalible.